Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. Now I'm connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes, les saludamos cuando sonía la 1 del mediodía desde el plató de Real Estate. Sin duda la inversión logística ha registrado cifras de récord este 2021. ¿Y por qué? Pues por el boom del e-commerce. Y España ha tenido un papel crucial en este crecimiento. De hecho, es el segundo país de Europa con más incremento en este sentido en cuanto a la inversión logística. Ahora mismo consideran que es un buen país para invertir, el mercado es atractivo y nos decían desde Incasol, que es precisamente quien va a moderar esta sesión, que el momento es idóneo. También es cierto que hay una serie de incertidumbres ahora mismo en el contexto global, la escalada de los precios, la escalada de los precios de las materias primas, de la energía, con esta inflación que ahora mismo está disparada en un 9%. Veremos cómo se acaba traduciendo todo ello en el mercado inmobiliario, pero sí que es cierto que hay una necesidad de suelo. ¿Por qué? Pues porque el e-commerce está ahora mismo irrumpiendo con muchísima fuerza, se necesita espacio para almacenar y esas son las necesidades que tiene ahora mismo el sector inmobiliario. Naves mucho más grandes para estos espacios que se requieren para almacenar mucho más producto para después distribuirlo en la venta del comercio electrónico. Es sobre esto sobre lo que vamos a hablar, porque si repasamos las cifras, nos decían en las sesiones aquí en Real Estate a lo largo de estos días, porque ahora ya estamos en la cuarta jornada, que la penetración del e-commerce en Europa es del 13%, cuando en países como por ejemplo en Asia, ahora mismo está en el 40%, así que el crecimiento que hay por delante es muy amplio. Veremos cómo podemos asumirlo en países como el nuestro o en ciudades como la ciudad de Barcelona, y lo vamos a hacer ahora sí de la mano de Albert Civit, el exgerente de Incasol. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la última jornada de Viniu y gracias por moderar esta sesión. Muchas gracias. Y no va a estar
solo, como ven, damos la bienvenida también a nuestros ponentes que nos van a ayudar a intentar entender hacia dónde va este mercado y cómo podemos hacer frente. Saludamos a Cristian Oller, vicepresidente y country manager de Prologis, a Elisabeth Allier, presidenta de la patronal papelera Aspapel y presidenta de Allier, a François Xavier Lancel, cofundador de la consultora inmobiliaria Invertica, y a Mercè Conesa, directora de Incasol. Muchísimas gracias, bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias al venue por invitarnos a esta sesión de Real Estate y muchas gracias a nuestros ponentes también por asistir. Desde Incasol hemos organizado un poco esta sesión que hemos querido titular con este título un poco dramático, era de las parcelas XXL Renacimiento Caso. Tenemos por objetivo un poco motivar la discusión, pero sí es verdad, como decía la presentadora, que ha sido una época, dijéramos, de florecimiento de este tipo de parcelas grandes y semigrandes. Esto refleja que la industria funciona bien, la logística funciona bien, el e-commerce ha funcionado bien, pero que se ciñen en estos momentos algunos nubarrones y algunos síntomas que intentaremos analizar durante la jornada. Yo quisiera, primero de todo, hacer un pequeño repaso de dónde nació esto de las parcelas XXL, grandes y muy grandes. Yo creo que podemos situar un punto de nacimiento de abstractamente hablando, un punto de nacimiento de estas parcelas cuando Amazon se nos dirige en una de estas ferias, precisamente creo que fue Expo Real el año 2014, y nos dice, un intermediario de Amazon, no Amazon, y nos dice que necesita 16 hectáreas al lado del aeropuerto de Barcelona. Yo creo que eso para nosotros, que estábamos en un momento de recesión, fue como un tortazo. ¡Ostras! 16 hectáreas. Y a partir de ahí un poco empezó todo. La operación de Amazon se cerró el año 2016, donde vendimos efectivamente 16 hectáreas en el Prat. Durante el 17, 18, 19 esa demanda fue incrementándose e hicimos lo que pudimos para satisfacer la oferta difícilmente generada, porque no teníamos ese tipo de parcelas en Incasol, ¿no? Entonces hicimos de todo, juntamos parcelas, hicimos modificaciones de planeamiento, hicimos muchas cosas. El año 20 nos pilló la pandemia y durante el año 20 ya tuvimos tiempo para pensar todos que eso tenía que estar más estratégicamente elaborado. Y desarrollamos una estrategia para la situación de parcelas de actividad económica de tamaño grande, donde no solo nos referíamos a la demanda, sino también al tipo de parcelas que teníamos que hacer. Bueno, eso se ha prolongado hasta el día de hoy. Yo creo que hemos hecho lo que hemos podido para satisfacer esa demanda, pero ahora estamos en otro contexto, y este un poco es el que queríamos analizar hoy, pero me ha gustado repasar de dónde veníamos y un poco a dónde vamos. Y he hecho 4 preguntas, más o menos, las he agrupado para que tengamos tiempo todos para contestar y las haré 2 a 2, si me permitís. Mercè y Elisabeth han sido presentadas, ellas son abogadas y especialistas en este tema. Mercè es directora del Incasol y Elisabeth es la presidenta de Papeleras Allier. Nos ha gustado tener una representación de todos los tipos de demanda que tenemos. Elisabeth es la presidenta de una fábrica, ellos hacen papel y por tanto es directamente una fábrica. Mercè Conesa es la representante de la administración del Incasol en este caso. Hay un consultor, François, te agradecemos que hayas venido, y hay un logístico, que es Cristian. Por tanto, yo creo que tenemos un espectro muy amplio para poder hablar en buenas condiciones del tema. Yo voy a empezar un poco por la situación actual del mercado y en ese sentido, François y Cristian, me gustaría que nos respondieseis cómo veis el mercado en este momento. Acabamos de volver de Múnich, Expo Real, tú esta misma mañana, nosotros ayer. Las ferias son un buen termómetro del estado del mercado. Entonces me gustaría que François y Cristian nos dibujaran un poco cómo ven en estos momentos el mercado. François. Pues quizás para hablar de la situación actual es bueno hacer un pequeño retroceso de a dónde estamos hace 2 años y por qué estamos aquí. Realmente la pandemia impulsó muchísimo la demanda, no solamente en España, sino
el mundo, en Europa particularmente. Esto generó un crecimiento importante del comercio electrónico y a la vez pues, una necesidad muy importante de naves. Prologis, que es el mayor promotor inmobiliario logístico del mundo, pues cifra que para dar solución a un metro de e-commerce hace falta tres veces más almacén que el comercio tradicional. Con lo cual, vamos a decir que para dar solución a esa demanda, los promotores se han activado, han comprado suelo, apoyado por un mercado de capital muy potente que ha reorganizado un poco sus carteras de inversión a favor de la logística. Antes quizás el producto mayoritario en las carteras eran las oficinas, los centros comerciales. Obviamente la pandemia pues cambió un poco la historia y el capital se dirigió hacia la logística. Con lo cual, digamos que el sector inmobiliario y del dinero ha sabido dar respuesta a esa demanda importante que ha surgido durante estos 2 años. Y bueno, los números, tanto en el 2021 como este año todavía, son récords. O sea que tanto a nivel de contratación, a nivel de España, el año pasado pues se alquilaron más de 2 millones de metros cuadrados en toda España. Este año creo que ya estamos, después de 3 trimestres, en estos niveles. A nivel de inversión se invirtió 2.000 millones de euros en el sector logístico. Estamos también, hemos llegado más o menos a ese nivel ya a final de septiembre. Tenemos que afinar los números, pero por ahí estamos. Entonces, vamos a decir que el mercado está en un punto álgido. Ahora, efectivamente, hay ciertos cambios, ciertos nubarrones en el horizonte. Lo primero, la financiación, que es un elemento importante del puzzle, porque cambia los números de los promotores y de los inversores. Y obviamente la inflación que impacta a todo el mundo. De momento no notamos ningún tipo de impacto en la demanda de almacenes debido a una baja de consumo, no hemos notado esto. Es una posibilidad que en un futuro ocurra. No obstante, pues vengo de una feria donde me esperaba mucho scries, ciertos miedo, y hay cierta inquietud, pero veo muchas ganas todavía de seguir entrando en este mercado. Con lo cual es un aspecto muy positivo que nos puede dar buena sensación para acabar el año y espero empezar la siguiente. Sí, efectivamente, la sorpresa para todos ha sido ver que Expo Real estaba más lleno que nunca, ¿no? Cuando pensábamos que efectivamente cundía un poco el pánico. Cristian, ¿confirmas que no hay nubarrones? Bueno, ¿O no eres tan optimista? yo creo que es importante no ser muy naif, ¿no? La situación es complicada, ¿eh? La situación se va complicando y bueno, estamos viendo pues unos ritmos de inflación, subida de tipos de interés, no subida de sueldos en estos momentos, con lo cual sí que efectivamente esto puede impactar evidentemente en el consumo, ¿eh? De todas maneras, no va a impactar en todo el consumo, en todos los sectores de la misma manera, y yo lo que quería es apuntar 5 palancas que creo que son las que van a seguir tirando de la demanda de espacio logístico. La primera es que la logística se ha convertido en un sector de primera necesidad. Es decir, es un sector que hoy por hoy todos los individuos somos usuarios de esa logística, ¿no? Nos llega, compramos por internet, nos llega a casa el producto que hemos comprado, y eso no pasa por arte de magia, pasa porque hay una maquinaria logística detrás, ¿no? Segundo, tenemos un stock logístico obsoleto en general, en Barcelona y en España en general, con lo cual
ese espacio o esa infraestructura logística tiene que ser renovada, tiene que ser más eficiente y tiene que ser más sostenible, lo cual eso va a ser otra palanca que va a traccionar el crecimiento. Tercero, comercio electrónico. El comercio electrónico ha venido con una escalada vertiginosa durante la pandemia, pero va a seguir creciendo. Hoy estamos en según Euromonitor, estamos en un porcentaje de adopción de comercio electrónico de un 12,3%. Estamos estimando que en 2026 lleguemos al 15%, y por cada 1% de incremento estamos estimando que sean necesarios entre 1,5 y 2 millones de metros cuadrados de espacio logístico. Con lo cual, hay mucho recorrido todavía para poder llegar a niveles de adopción del comercio electrónico para que nos podamos equiparar a otros países europeos. Cuarta palanca es que estamos viendo también reindustrialización o reshoring dentro de nuestro país, de forma tímida, pero quizá luego Elisabeth nos contará un poco sus necesidades, pero sí que estamos viendo que hay una reindustrialización. La logística actúa como vaso comunicante, es decir, si hay una economía basada más en consumo o en distribución, pues hace el papel de distribución, pero si también vemos que hay más economía basada también en industrialización, es necesario almacenar materia prima, es necesario almacenar y distribuir producto terminado, con lo cual la logística siempre está acompañando en todo este proceso. Y la cuarta palanca sería la situación que hemos vivido de disrupción a nivel global, por la parada y el arranque de la fábrica del mundo que ha sido China. Y esa disrupción en la entrega de mercancía, las empresas tienen que optar y están optando ya por la resiliencia. Veníamos trabajando en el just in time y reducción al máximo de stocks. Las empresas se han dado cuenta de que en estos momentos no podemos depender de un stock tan corto, con lo cual sí que estamos viendo un incremento del stock y de necesidades de espacio en torno a un 12%, y eso precisamente va en beneficio de esa resiliencia que es necesario para sobrevivir en los tiempos en los que estamos viviendo. Muy interesante. Me interesa sobre todo los 5 puntos, creo que son realmente claves, pero el tema de la reindustrialización yo creo que es un tema que me gustaría ahondar en él, porque nosotros hemos visto desde Incasol muchas operaciones en los últimos años precisamente de reindustrialización, ¿no? de cómo las empresas locales, las compañías locales se reorganizan para centrar sus headquarters, su logística, su almacenamiento y su producción. En ese sentido, a mí me gustaría preguntar a Elisabeth y a Mercè ¿cómo veis esto? ¿Cómo habéis llegado? ¿Cómo has llegado en el caso de Elisabeth a la solicitud de una parcela XXL? Es decir, ¿qué procesos internos se han producido de reindustrialización? Y a Mercè, ¿cómo estamos absorbiendo esto desde el Incasol y cómo intentamos dar cabida y salida a todas estas peticiones, no solo desde el mundo de la logística, sino también desde el mundo, dijéramos, de la propia industrialización? Elisabeth, en vuestro caso, ¿cómo ha funcionado la cosa? Bueno, en nuestro caso es un ejemplo de esta reindustrialización. Nosotros fabricamos papel básicamente para la placa de yeso, el papel de las paredes de Pladur, que es marca registrada, pero para que todos nos entendamos, pero también papel para bolsas de shopping, pero de bolsas de sobres de e-commerce y papel para sacos, ¿no? Entonces, tenemos una fábrica en Lleida y inicialmente este nuevo proyecto nació por un incremento de demanda. Para incrementar la producción necesitábamos una nueva máquina, pero claro, somos industria pesada, son máquinas de 10 metros de ancho por 120 metros de largo, ya solo la máquina, pero luego, pues como comentábamos, hay unas necesidades de acopio de materia prima, de acopio de almacén de producto acabado, de otro tipo de auxiliares relacionados en la industria papelera, depuración de aguas, un proceso de tratamiento de fibra. Todo esto son necesidades de espacio. Estaríamos hablando que solo del site, inicialmente era una máquina, pero al final vemos que es un site nuevo porque hay muchas necesidades, y para hacerlo ordenadamente, porque la otra opción es ponerlo ahí pegado donde ya lo tenemos, que hemos ido comprando parcelas. Es una opción abierta, pero para hacerlo ordenadamente y de forma eficiente, lo ideal es tener estas necesidades. Y te estaría hablando de 22
22 hectáreas en cuanto a solo a la parte de industrial, ¿no? Pero luego en una industria, una bioindustria como la papelera de hoy en día, que tenemos este compromiso de descarbonización y con la sostenibilidad, nosotros somos una industria electrointensiva y gasintensiva. Para salir del combustible fósil, el gas para producir vapor, para secar el papel y producir papel. Entonces, para evitar este uso de combustibles fósiles, estamos yendo a plantas de biomasa. La planta de biomasa también tiene una necesidad de acopio de esa biomasa, de esa astilla, con unas necesidades calóricas muy importantes. Esto en cuanto a la energía térmica, pero la energía eléctrica que necesitamos para mover estas máquinas de estos 120 metros y todos estos motores que tienen incorporados, pues queremos hacer la nueva planta que sea 100% sostenible, por tanto, con energía fotovoltaica. Energía fotovoltaica que nos cubra las horas de... Nosotros somos una actividad non-stop, los 365 días, las 24 horas y, por tanto, obviamente sol solo hay unas horas al día. Entonces, aparte de lo que sería el autoconsumo en las horas de sol, queremos producir energía eléctrica durante el día, pero que es una energía que en ese día no la podríamos consumir, sino que iría a la red para después nosotros volver a comprar esta energía verde, ¿no? Y ir a esta descarbonización en la que todos estamos comprometidos y especialmente en nuestro caso pues es así y es el hecho. De ahí esta necesidad a nivel fotovoltaico, ya estabas hablando de una parcela pues, de 200 hectáreas. No tienen que ser industriales, pueden ser rústicas, pero bueno, ya son unas necesidades muy grandes, aparte de todo lo que es la industria auxiliar que se genera a la propia actividad papelera, todas las empresas pues, de logística, transporte, mantenimientos, limpiezas, bueno, hay necesidades de espacio grandes, sí. Vivimos en la era de la digitalización, pero en el fondo necesitamos espacio. Sí, también hay digitalización. También Marce, mi pregunta era un poco en relación a esto. Es decir, antes nos pensábamos que una parcela grande era 1 hectárea, luego nos pensamos que eran 10, ahora ya nos piden 100, dijéramos. ¿Cómo se ha respondido desde Incasol y cuál es el nuevo modelo que genera ese tipo de parcelas? Bien, realmente es un reto para la administración pública poner a disposición este tipo de suelo ya transformado para alojar estas pues, dimensiones que, por ejemplo, Elisabeth está poniendo encima de la mesa, unas 22 hectáreas como mínimo y estos sites para poderlos acoger de forma correcta. Si nosotros en este momento vemos los datos que tenemos, hay un desacople clarísimo o un desajuste entre la demanda y la oferta posible tanto en lo que es el área metropolitana de Barcelona y tanto en la primera corona y segunda coronas, donde tenemos que ir a buscar estas opciones de estos nuevos sites de grandes emplazamientos. Los podemos ir a buscar pues, en zonas como Lleida, en zonas como Tarragona o en otras zonas como Girona, pero realmente en el área metropolitana encontrar sites pues de más de 30 hectáreas pues nos va a costar muchísimo. Podemos estar hablando de alguna pieza de unas 10 hectáreas que podemos ajustar, pero realmente va a ser todo un reto. Aquí, por lo tanto, tenemos que pensar, y de hecho lo que a través de la Secretaría General del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y del Incasol se aprobó una nueva estrategia para ubicar estas zonas o espacios de nueva actividad económica. Y para mí con 3 características muy interesantes. Una primera es la magnitud. Realmente tienen que ser unas parcelas, unos sites con una magnitud diferente a la que nos habíamos planteado. En segundo lugar, los emplazamientos. Tienen que ser unos emplazamientos con una conectividad a nivel de movilidad muy buena y con la posibilidad de intermodalidad con el ferrocarril. Esto es clave, con lo cual nosotros estamos desde la Administración impulsando unos nuevos emplazamientos que si bien no estarán en una zona metropolitana de Barcelona, pero estarán muy bien ubicados de forma que pueden conectarse directamente a través de la intermodalidad por ferrocarril con el puerto de Barcelona o el puerto de Tarragona o el aeropuerto. Y en tercer lugar, un acceso a la energía
y a la digitalización, que como decía también Elisabeth, es, claro, la opción de que en estos nuevos emplazamientos ya tengamos un parque fotovoltaico para el autoconsumo o incluso, ¿por qué no?, para compartir comunidades energéticas si es que la legislación nos acompaña. Por lo tanto, estamos ante un cambio de paradigma también por parte de la Administración. Y un último apunte que, si queréis, después lo desarrollo, que sería la velocidad. Necesitamos acelerar los procesos de transformación. Yo lo digo mucho, ¿no?, porque bueno, estoy en este momento en la Generalitat de Cataluña, pero vengo del puerto de Barcelona, con lo cual los procesos, ¿no?, intentamos agilizarlos al máximo, pero realmente necesitamos que estas transformaciones sean más rápidas. Y aquí yo creo que tenemos un reto pendiente a recortar trámites y imponer silencio administrativo positivo para que podamos ser competitivos como país. Tenemos una pregunta luego que nos dará ocasión a los ponentes a meterse con la administración, que es algo que siempre da juego un poco de... Pero antes, Cristian, a mí me gustaría saber, Elisabeth ha hablado de todos los requerimientos que tiene una empresa como la suya, papelera, muy específica. En el caso de la logística, vosotros también estáis, ya has hablado también de la puesta a punto del parque, es decir, que teníamos un parque obsoleto de puesta. ¿Tenéis estos requerimientos, tenéis estas necesidades? ¿Vuestros clientes os están pidiendo que estas nuevas construcciones, que estas nuevas parcelas, que estos nuevos sites cumplan con los objetivos? Supongo que sí, pero eso debe ser un esfuerzo y también tiene una repercusión clarísima en el precio. ¿Esto afecta? Y luego a François le quería hacer también otra pregunta, que es el caso específico de los data centers, que es un tema que tiene que ver también con la digitalización, es otro servicio que hay que poner. Y desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto? ¿Es una flor o eso tiene recorrido en la localización de Cataluña? A ver si estas dos preguntas más o menos mezcladas. Muy bien, hay mucho contenido, podríamos estar horas hablando, muchísimo contenido. Pero bueno, en primer lugar, a Mercè me encanta lo que estás comentando y lo que estás diciendo y lo que la Administración puede llegar a hacer o puede hacer, ¿no? Y que empecemos a poner ya, nos pongamos en marcha y estemos con esa mentalidad, es una gran noticia y me encanta oír lo que nos acabas de decir. Necesidades a nivel logístico. Bueno, nosotros, la logística evidentemente tiene distintas necesidades de espacios más grandes, espacios más pequeños, más cercanos al área metropolitana, más alejados del área metropolitana, pero en definitiva lo que sí necesitamos son parcelas de gran formato, yo te diría, Albert, entre 150.000 y 200.000 metros cuadrados, no solo para hacer un centro de distribución, que puede ser un centro de distribución local, nacional o paneuropeo, sino para hacer también parques. Es decir, hacer parques logísticos, donde se pueda establecer o se pueda desarrollar una logística colaborativa, más sostenible. No simplemente es un único cliente con un único fin y con un único edificio muy específico, ¿no? Buscar y pensar un poco más con una mirada más largoplacista, hacer un parque industrial o un parque logístico que pueda albergar distintas empresas, sobre todo a lo largo del futuro, a lo largo del tiempo que venga a venir, ¿no?, que vaya a venir. Entonces, tema importante en las parcelas. Las parcelas tienen que permitir que podamos desarrollar una infraestructura con dos líneas principales, conectada y sostenible. Y ahora desarrollo un poquito. Sostenible, lo comentaba Elisabeth, hay que descarbonizar el sector, lo cual absolutamente está en la agenda de cualquier empresa. Hoy en día, dentro de las primeras tres prioridades está descarbonizar. Ver qué hacemos, qué medidas implementamos, cómo cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenible y descarbonizamos el sector. Punto número 1. 2. Trabajar con la energía renovable. La mejor manera de contrarrestar o reducir las emisiones es potenciar la energía renovable. Es absolutamente otro elemento absolutamente clave también para la logística. Aunque no seamos o las operaciones logísticas no tengan tanto consumo a día de hoy, no sean tan intensivas en consumo eléctrico, pensad que viene una movilidad sostenible basada mucho en electricidad. Necesidad de cargadores, necesidad no solo para vehículos domésticos, sino para camiones, y que necesitan estar cargando y necesitan mucho torrente de energía, ¿no? Muchísima potencia. Luego también la automatización. Los procesos de logística están transitando
hacia unos elementos de robotización complementarios a la actividad humana que también demandan mucha electricidad. Con lo cual, la electricidad es un elemento absolutamente capital. Que tenga también en cuenta el ciclo del agua en ese desarrollo para poder generar hidrógeno, para poder ser, pues, que el impacto de ese desarrollo sea el menor posible en el medio ambiente, en el entorno. Y luego diría que sostenible, desde la parte de vista social, hay que hacer desarrollos que sean amables. Sean amables tanto para el empleado, porque las operaciones de logística moderna triplican el número de mano de obra, el número de empleados lo triplica, con lo cual tenemos que dar algo más en ese sector, tenemos que dar algo más en ese desarrollo. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer una oferta que atraiga al talento. Luego hablaremos de talento, pero que atraiga al talento. Eso en cuanto a sostenibilidad. Y luego, en cuanto a lo que decía de conectada, la localización, absolutamente indispensable. No podemos implementar determinadas operaciones de logística a mucha distancia, por ejemplo, de grandes ciudades como puede ser Barcelona, como puede ser Girona, Lérida o Madrid, Castilla-La Mancha. Es decir, en cada uno de los mercados, evidentemente, tenemos que acercar el producto al consumidor, y no lo podemos tener tan lejos. Luego, comentabas, Marcé, otro tema muy importante, la intermodalidad. No solo es la conexión por carretera, es la conexión por barco, es la conexión con ferrocarril, absolutamente indispensable. Hablábamos de digitalización, la fibra óptica. No podemos desarrollar un sector que no tenga fibra óptica. Vendrá el 5G, vendrán nuevas tecnologías, pero hoy por hoy la que funciona es la fibra óptica. No podemos tener desarrollos sin una buena conexión de fibra óptica. Lo que comentaba del vehículo eléctrico, es decir, cada vez tendremos más necesidades de poder conectar con la autonomía que tiene ese vehículo eléctrico la ciudad, con lo cual no podemos hacer desarrollos que nos consuman baterías y cuando lleguemos a la ciudad ya no podamos entrar porque no tenemos batería. Necesitamos ubicaciones que nos permitan poder seguir operando y desarrollándonos. Y por último, esa conexión también, si hacemos parques, para potenciar la logística colaborativa, ¿no? Y el poder buscar sinergias entre todos los actores que se desarrollen en ese sector. Interesante, François. Sí. Y te añado otra, ya me aprovecho, te añado otra. Cristian ha abierto el melón de la localización, se ha hablado varias veces, pero claramente de la cercanía a los grandes hubs, en este caso Barcelona. Hay el tema precio, vinculado al de la localización. Entonces, hazme una radiografía, ¿cómo lo ves? Es un punto básico, sí. Obviamente, el precio, al final, es un mercado donde yo creo que es importante definir también, para complementar lo que apuntaba Cristian. Efectivamente, Rogis fue uno de los primeros a desarrollar un parque logístico en Sant Boi hace 10 años. Tuvo que pasar mucho tiempo para recalificar el suelo, para finalmente hacer un parque de 120.000 metros, donde pues hay varias empresas que ocupan entre 10 y 30.000 metros más o menos. Pero las parcelas XXL se pueden dirigir o a industrias que generalmente son propietarios de sus instalaciones en muchos casos, o a empresas que quieren implantar una nave de 100.000 metros en una parcela de 200 o eventualmente varias naves, pero para servir un mercado nacional, sur de Europa o regional. Los sectores más consumidores de estas grandes plataformas son los sectores de alimentación, los sectores del DIY, del bricolaje, sectores obviamente del e-commerce. Pero digamos que la forma de las parcelas es distinta en cada caso. O sea que una sola nave de 100.000 metros normalmente va a ser una nave de muchos flujos, con lo cual va a requerir una forma un poco más cuadrada, flujos, doble flujos, o sea, muelles en ambos lados de la nave. Una nave donde la actividad del usuario será menos intensiva en transporte, donde habrá más almacén, más estocaje, pues será más rectangular con un solo frente de muelles. Esto obviamente influye mucho en el dibujo de las parcelas. Pero efectivamente el factor común de estas operaciones es el precio. O sea, es un mercado, la logística por lo menos principalmente de inquilinos. La capacidad de reunir en un mismo sitio
varias operaciones, pues procure muchos ahorros, que es un punto positivo, por eso los usuarios lo buscan. Pero obviamente, a menos que tengan que estar aquí, el caso de Decathlon, que está al lado, que tiene 100.000 metros, pero que tiene, y Mercedes lo sabe muy bien, una obligación, de un cierto modo, pues es un centro intercontinental, pues de estar en una zona portuaria. Otros usuarios van a buscar una renta que les salga a cuenta. Con lo cual, van a tener que ir lo más cerca que puedan, pero obviamente esto lo define el precio del suelo, que es la materia prima. Luego, pues ya sabemos el coste de construcción, que ha subido bastante últimamente, y bueno, todos los costes. Llegamos a un señor que invierte en una nave, como Cristian, y esto desemboca en una renta. Esta renta tiene que ser la más baja posible, que sea para los operadores logísticos como para los usuarios finales. O sea que esto define la ubicación. Obviamente en Cataluña sabemos que por la escasez de suelo tenemos que ir un poco más lejos que en Madrid. Vamos a localizaciones y vamos a administración, porque tiene bastante que ver. Me había preparado una pregunta que es el papel de la administración, pero Mercedes, déjamela complementarla, y Elisabeth con otra, que es el tema de la localización, porque aquí se está produciendo competencia entre regiones autónomas por la fiscalización, pero también por la captación de inversiones, y en este caso con nuestros vecinos aragoneses hay una cierta competencia. Yo no sé si Elisabeth fue tentada para ir hacia Aragón o tenía muy claro que se tenía que quedar en Lleida, no sé. Pero explícanos cuál es el papel que juega la administración, Mercè y Elisabeth, y cómo resolvemos esto de la competencia entre regiones. Porque Cristian ha hablado de talento, el talento está cerca de las ciudades importantes. En Cataluña tenemos ciudades importantes también, que no solo son Barcelona y que tienen talento potencial, pero bueno, en medio de un páramo seguro que no hay talento. Entonces, ¿cómo afecta todo eso en general y qué estamos haciendo desde la administración para resolverlo? Bueno, realmente es complicado responder a esta cuestión, porque yo estoy muy de acuerdo que el precio es un factor objetivo y evidente donde las empresas se sitúan y yo creo que apoyan muchísimo su decisión sobre el factor precio, sin lugar a dudas. Pero sí es verdad que hay otros factores que influyen. Y yo creo que alguno lo comentaba, que es precisamente toda la producción complementaria de la gran industria. Por ejemplo, si Elisabeth, ¿no?, se sitúa en un emplazamiento donde no tiene o no puede tener una serie de productos complementarios o sus proveedores no pueden servirle de forma competitiva, va a tener dificultades. Y esto seguro que también influye, no tanto como el precio, que estoy convencida que es uno de los puntos que más influye en tomar la decisión. Y el talento se suma precisamente también a esta decisión, ¿no?, de poder tener pues, el talento cerca para que tengas este talento sumado a el rendimiento empresarial. Con lo cual, esta suma nos hace entrever que efectivamente óptimo sería pues, tener unas ubicaciones, ¿no?, muy cerca del área metropolitana, muy cerca de los centros pues, industriales ya establecidos, muy cerca de las cadenas logísticas, ¿no?, puerto, aeropuerto, ferrocarril, etcétera. Pero incluso así estamos viendo que el factor precio puede hacer cambiar la situación. Yo creo que Cataluña, aunque se ha hablado mucho de que hay ubicaciones que podrían entrar en competencia, tiene una buena oferta equilibrada en relación a estos factores, si es capaz de desarrollar a tiempo este suelo. Para mí, el factor más difícil en este momento para la administración es poder desarrollar de forma rápida esta transformación. Y sí, a través de estos planes directores que ya ha iniciado la Administración y la Generalitat de Cataluña,
que son planes directores de actividad económica. Si somos capaces de tener aprobados de forma definitiva a través de la Comisión de Urbanismo el plan director de Torreblanca, Quatre Pilans en Lleida, si somos capaces de tener aprobado también el año que viene el plan director de el Far d'Empordà, Girona, si somos capaces de tener aprobado el plan director de Vilarrodona, Alió, el año que viene, muy cerca del puerto de Tarragona, si somos capaces también de ampliar toda la zona de Cataluña Sur, yo creo que vamos a tener unas ubicaciones excelentes, ya transformadas, donde podemos enseguida entrar con la fase de obra y ubicación o emplazamiento o localización de la industria, que puede además compatibilizar la obra de urbanización con la obra de edificación. Por lo tanto, yo creo que aceleramos, 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 y esta sería mi prioridad. Elisabet, Bueno. ¿te hemos ayudado, no te hemos ayudado? ¿Qué tenemos que mejorar para que esta velocidad de la que está hablando Mercè sea realmente efectiva? Mira, tienen que mejorar muchas cosas. Como decía Mercè, el precio es un elemento determinante, porque tú al final como empresa tienes unos recursos que son finitos y tienes una inversión que el suelo es una de las partidas de tu inversión, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces, es verdad, el precio es importante y hay otras comunidades, hay otras zonas que ofrecen precios. Nosotros, en nuestro caso, hemos sido tentados. Pero es que, como bien decía ella, es que el precio no es lo único. El tema velocidad es fundamental. Estamos hablando que de estas parcelas XXL que tiene a disposición el Incasòl, pero otras que puede haber en Cataluña, te estás yendo a unos planes de ejecución, unos desarrollos urbanísticos 2 años, 3, estás hablando de poder empezar a tener una planta en 2025, 2026, una inversión que se empezó a pensar hace 1 año y medio, ¿no? O sea, el tiempo de desarrollo es importantísimo y es determinante, el desarrollo urbanístico, pero también toda la legislación medioambiental, que hay otras comunidades. Estamos hablando, bueno, a lo mejor es que en Aragón, no, que es el que está al lado, ¿no? O puede ser o norte de Valencia, los que están alrededor de Cataluña, luego no tendrás el proveedor, ¿no? Pero es que estamos hablando de 15 kilómetros de diferencia. De nuestra fábrica actual a nuestras necesidades actuales a ponerlo en Aragón son 15 kilómetros. Encuentras el mismo talento, los mismos proveedores, las mismas interconexiones. Entonces, es normativa medioambiental que en algunas comunidades, ya no solo hablamos de la normativa, el dumping fiscal que se oye tanto en los medios, ¿no? Que también lo hay, 26 impuestos especiales en Cataluña frente a los 6 que hay en la siguiente comunidad autónoma que tiene impuestos especiales, pero también hay la parte de normativa medioambiental que, estando en un marco europeo que tiene una legislación medioambiental muy estricta y que las empresas ya estamos conformes en que sea así, porque mira el espacio de emergencia climática en que estamos viviendo, ¿no? Pero algunas comunidades autónomas incluso van más allá y son doblemente exigentes con estos requisitos, ¿no? Entonces, también habría este otro freno. Pero uno de los principales, repito, es esta agilidad administrativa, no solo en el desarrollo urbanístico de las parcelas, sino en el dar los permisos administrativos, ¿no? De poner en marcha pues, cualquier nueva autorización ambiental integrada, cualquier nueva modificación, sea incluso no sustancial. Te estás meses, años en conseguir unas autorizaciones administrativas cuando hay una financiación posible, un interés empresarial de llevar a cabo una actividad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, creo que de hecho esta es una petición unánime que se ha ido repitiendo a lo largo de estos días, la agilidad administrativa para que esas licencias puedan llegar antes y todo el proceso pueda ponerse en marcha con muchísima más agilidad. Os estaba escuchando, tomando nota, creo que bueno, tenemos un crecimiento interesante en los próximos años. Hablaba Cristian desde Prologis que al menos sus previsiones en los próximos 4 años es que pueda crecer la irrupción del comercio electrónico en un 2,7%. Decías llegar hasta el 15%. Bueno, son, o al menos parecen objetivos tangibles. No sé si vosotros lo veis así. Sí, yo no veo que el ritmo se desacelere a nivel de e-commerce. Lo vemos clarísimo y si vemos las tendencias, ¿no? Son muy claras.
Con lo cual, es verdad que la disrupción de la cadena logística a través de el impacto de la pandemia, ¿no? Y precisamente la rotura, ¿no? De esta cadena a través del parón de los puertos chinos fue como un impacto muy grande, porque realmente esto como consecuencia tiene esta cierta relocalización, que yo la encuentro positiva, porque nos damos cuenta de que no podemos estar tan dependientes de terceros y por tanto necesitamos retener producción aquí, como retener pues, una industria tan importante como la papelera o otras industrias tan importantes, retenerlas. Pero igualmente la tendencia en e-commerce va a subir y las cifras que ha dado Cristian son realmente factibles. Claro, igualmente estamos muy alejados de continentes como Asia, donde la penetración del e-commerce es del 40%. Nos decían el otro día en una sesión que Corea del Sur es uno de los países donde más familiarizado lo tienen, más e-commerce hay, y en cuanto a Europa estaban hablando de países como Finlandia, es decir, que el recorrido aún es larguísimo, pero también Mercén nos añadía otro tema muy importante, que es la producción complementaria de la industria. Qué importante es para que las inversiones se queden aquí, que el resto de empresas que están instaladas en la misma ubicación puedan ofrecer servicios a las que se van a instalar, ¿no? Creo que también son cuestiones a tener en cuenta y que concluimos de esta sesión. Necesidades, lo decíais, parcelas de gran formato para hacer parques logísticos, pues precisamente lo mismo, ¿no? Para que unas se nutran de las otras. Y otro concepto ya para acabar que nos introducían estos días eran las naves multinivel para hacer frente a la escasez de suelo. Quizá Cristian puede hablar un poco más sobre eso, pero ¿vosotros ya estáis en esa producción de naves multinivel? Mira, estamos en la producción de naves multinivel en Asia y en China, concretamente en Japón. En España todavía no hemos empezado, en el resto de Europa tampoco, hemos hecho algunos pilotos, pero es una solución a la escasez de suelo. Es una solución pues, que puede efectivamente funcionar, ¿no? Hay 2 pilotos en Barcelona, hay uno de ellos que está ocupado, otro está todavía recién terminado. Bueno, seguiremos un poco la evolución, pero puede ser una solución a la escasez de suelo, ¿no? Que hoy por hoy pues, se ha convertido en un bien muy preciado, ¿no? Desde las empresas, desde la administración, ¿lo veis Bueno, factible? aquí, desde mi perspectiva, y Albert yo creo que podrá también indicarnos, tendremos que ajustar los parámetros urbanísticos, porque cuando desarrollas un planeamiento, claro, estableces una serie de parámetros de salida. Entonces, ¿cómo conseguir esta flexibilidad para que después el usuario final de esa parcela pueda ajustar, ¿no? Y aquí, no sé, Albert... No, básicamente también porque tiene una repercusión en precio. Es decir, o vendemos por suelo o vendemos por techo. Claro. Pero es evidente que si ponemos más techo también tenemos más precio. Entonces, efectivamente puede ser rendible, pero tenemos que ajustar para que la industria pueda acceder dentro de ese factor. Y es algo que se ha hablado. Cristian siempre nos pide localizaciones cerca de los núcleos, es lógico. Ahora podemos ir en altura, pero el factor precio habrá que ver cómo juega en todo esto. ¿Y cuánto creéis que puede tardar en articularse esto, que realmente sea una realidad? Bueno, estos pilotos están en marcha, tenemos que observar, como dice Cristian, también hablar con los ayuntamientos, porque eso implica a veces alturas superiores a las actuales y por tanto impacta en la regulación urbanística, y tendremos que ver un poco cómo sigue. Bueno, como siempre, la colaboración público-privada necesaria para el próximo venue os explicamos cómo funciona la logística en altura. Muy bien, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender hacia dónde va el mercado en este sentido. Bueno, un año más, gracias también por asistir a esta tercera edición del Barcelona New Economy Week. Gracias por moderar también esta sesión. Y nosotros pues acabamos aquí esta cuarta jornada del Venue como llevamos haciendo esta semana. Vamos a hacer un break y enseguida volvemos a las 4 de la tarde con más contenido aquí desde el plató de Real Estate. No se lo pierdan. Hasta ahora. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad.
fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.